Entonces, se va a hacer la organización del semestre y entonces ahí van a tener 3 clases de contaminación y luego de estas 3 clases van a tener un control 3, ¿ya? El control 2 va a estar más o menos en la semana 13. Esto igual puede variar. Puede ser que lo corramos, aunque no podemos correrlo más porque ustedes saben que igual tenemos que terminar antes de en diciembre. Y la semana 18, que corresponde más o menos como al 15 de diciembre, va a haber un examen en el caso de que lo necesiten dar. ¿Ya? ¿Qué cosa? ¿Esto? ¿Esta organización quieren que se las mande? Ah, ya. Bueno, me lo tienen que, digamos, corregir o aceptar en la escuela de pregrado y después, claro, me lo tienen que aprobar y después voy a poder yo subirlo digamos, a la información del curso. Entonces, pero esta es mi propuesta y muy probablemente sí me la vayan a aprobar. ¿Ya? Entonces hoy corresponde, o esta semana corresponde ver introducción al sistema atmosférico y un poco de ecuación de estado. Ya vimos entonces algunas cosas, vimos cosas de detalles básicos del curso, el horario consulta, horas de trabajo, los controles que vamos a tomar, el examen, los objetivos, etcétera. Entonces ayer estábamos viendo la introducción al sistema atmosférico, vimos distintas fotitos, identificamos algunos procesos, identificamos procesos ópticos de la atmósfera, identificamos también procesos de movimiento como de tormenta, generación de precipitación, generación de nubosidad con formas según los distintos tipos de viento, óptica de nuevo, y nubosidad que se genera por el encuentro del flujo o del aire con cordones orográficos, ¿ya? Y vimos que en realidad el sistema climático es más complejo que solamente hablar de la atmósfera. El sistema climático se compone de 5 subsistemas, pero nosotros en particular nos vamos a referir en este caso a la atmósfera. Sin embargo, no debemos olvidar que la atmósfera es uno de todos estos procesos que de alguna manera tienen lugar entre ellos, ¿ya? Y por eso es que nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de que hay un calentamiento en la atmósfera, un calentamiento global, el calentamiento global se refiere principalmente a el subsistema atmósfera, ¿ya? El calentamiento global. Ah, no estoy compartiendo. Ah, ¿en serio? ¿Y todo este rato le he estado hablando sin? Ay, señor. Eso es por la hora, ¿cierto? Es por la hora que nos juntamos. Qué buena. Qué risa. A ver, espérate, déjame que alguien quiere entrar. Qué buena onda. Ya, chiquilla. Entonces, le estaba mostrando estas fotitos cuando estaba hablando de sistemas, de los sistemas que habíamos visto, ¿ya? A lo ópticos, bueno, los sistemas ópticos son estos que nos muestran distintos colores en el aire, por ejemplo, el hecho de que el aire sea de un color azul, el hecho de que el aire, por ejemplo, cuando hay nubes se vean blancas, son los fenómenos ópticos de la atmósfera. ¿Ya? También hay fenómenos relacionados con la termodinámica de la atmósfera, que es lo que vamos a ver en este curso, que tiene relación con la formación de nubosidad, con la formación de precipitación, etcétera. Y también hay fenómenos relacionados con el movimiento en la atmósfera, que, digamos, tienen lugar, por ejemplo, en la formación de una tormenta, en la formación de la nubosidad, digamos, porque, bueno, uno en general ve la atmósfera y la ve estática, ve como si no se estuviera moviendo mucho, pero en realidad arriba está todo pasando. Y bueno, hay 2 maneras de ver la atmósfera, chiquillos. Una manera es verla de manera estática y luego es aplicar el movimiento. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es evaluar la atmósfera, pero de una manera estática, ya sin incorporar el movimiento, pensando que ésta se mantiene ahí estática, que no tiene movimientos horizontales y solamente la vamos a evaluar de manera termodinámica al principio, o sea, cuáles van a ser sus características de temperatura, presión, etcétera. Ya, entonces, bueno, ya les estaba comentando, pero sin diapositiva, que nos vamos a referir entonces al sistema atmosférico, ¿ya? Y ahí les estaba contando que por qué es importante hablar del sistema climático, porque, por ejemplo, cuando hablamos de calentamiento global,
en general nosotros nos referimos al aumento de la temperatura en la atmósfera, ¿cierto? Hablamos de cambios en este subsistema en relación a la temperatura, ¿ya? Ese es como un poco el significado del calentamiento global. Ahora, ¿qué es el cambio climático? El cambio climático es un efecto, digamos, es un efecto que trasciende a los otros subsistemas del sistema climático, cuyo origen es el cambio de la composición atmosférica y el calentamiento de la atmósfera y a través de distintos fenómenos de retroalimentación de la atmósfera con los otros subsistemas, se van a producir entonces cambios, ya, cambios, digamos que van a ser consecuencia de esta perturbación inicial en los otros sistemas. Por ejemplo, bajo calentamiento global, ya hay un aumento de la temperatura en la atmósfera. Eso va a significar, por ejemplo, que se caliente el océano y eso entonces va a producir que se derrita el hielo marino. ¿Qué pasa si se derrite el hielo marino? La radiación solar que llega a la Tierra va a dejar de reflejarse de vuelta hacia el espacio exterior porque el hielo tiene un albedo muy alto, ¿cierto? Entonces, cuando el hielo deja de existir en esa zona, la radiación solar va a poder penetrar fácilmente hacia el océano y la va a calentar más fácilmente. Entonces, ese, por ejemplo, es un fenómeno de retroalimentación que se produce por el impacto, digamos, del subsistema atmósfera, del calentamiento de la atmósfera, en los otros subsistemas del sistema climático, ¿ya? Y por eso es importante que ustedes sepan que en realidad el problema del cambio climático es mucho más grande. Sin embargo, nos vamos ahora a acotar al sistema atmósfera, como dice la Chun-Li. Ya, chiquillas, ánimo, ánimo, si no está bien que nos levantemos temprano un día. ¿Ya? Entonces, hablamos ayer, por ejemplo, de que la atmósfera en realidad es un gas que se compone de una mezcla de moléculas, ¿ok? Las principales dos moléculas que mayor contribución tienen a la composición general va a ser el nitrógeno y el oxígeno, y entre los dos van a ser el 99%. ¿Ya? El 1% restante va a estar dominado principalmente por algunos gases que son importantes, que son relevantes, que son los que están en negrita, porque tienen un efecto al interactuar con la radiación que viene desde la Tierra, ¿ya? Nosotros vimos en el curso anterior conmigo que en la Tierra hay un balance entre los flujos radiativos que vienen desde el Sol, entre los flujos radiativos que emite la Tierra y entre la atmósfera, ¿cierto? Bueno, la atmósfera entonces con esta pequeña cantidad de gases, porque son muy pequeños, ya por ejemplo el dióxido de carbono son 380 partes por millón, el metano es 1,75 partes por millón, o sea, muy poquito, hay poquito metano. ¿Ya? Pero ellos cumplen un rol súper relevante en el flujo de energía a la atmósfera, ¿ya? Ya, y yo les pregunté ayer si es que siempre ha sido así eso. En realidad, no, no ha sido siempre así. Ya cuando comenzó la atmósfera primitiva, cuando empezó a formarse la Tierra hace millones de años atrás, la Tierra tenía otra composición atmosférica y a lo largo de la evolución, ya a medida que la Tierra ha ido evolucionando, entonces es que se ha formado la composición atmosférica que conocemos en la actualidad, ya. Esa figura yo se las iba a poner de cómo ha ido cambiando, pero, pero a ver, quizás siempre aquí estamos improvisando porque porque como a esta hora nos da sueño, entonces yo creo que usé esa imagen en alguna clase que yo he hecho alguna vez en mi vida, tantas clases que uno ha hecho, chiquillas, que quién sabe, ¿cierto? De repente a uno se le olvidan las cosas. Ay, acá está, lo encontré. Lo encontré, chiquillas. ¿Será esta? Tan, tan, tan. Estoy buscando una imagen que no es esta. Bueno, la imagen que estoy buscando es una imagen que dice cómo ha variado digamos, cómo ha variado la composición atmosférica a lo largo del tiempo. Y estoy casi segura que aquí no está. Sí, yo la vi. Porque bueno, lo importante es que tienen que saber que en el principio de los tiempos no había oxígeno, por ejemplo, y había poco nitrógeno. Aquí está, la encontré. Ya, chiquilla. No es la imagen más bonita del mundo. Espero algún día encontrar una imagen más linda, pero esta la ha utilizado un profe mío del magíster.
Entonces, por ejemplo, acá se observa la abundancia de los gases en relación al tiempo pasado en comparación a hoy. Ya este tiempo está como en billones de años hacia el pasado. Entonces, fíjense que 4,5 billones de años atrás había mayormente CO2 en la atmósfera. Fíjense que esta línea rosada es CO2, ¿cierto? Luego, podemos ver también que había agua, hidrógeno y CO2. Eso era como lo que había al principio. ¿Ya? Después sucede que algo ocurre, impactos dice, y luego sucede que empieza a haber mucho metano en la atmósfera, más otros gases. En alguna época de la existencia hubo mucho metano y después se redujo nuevamente. Y pasó que, fíjense que 2,2 billones de años atrás empezó a ocurrir algo, ¿cierto? ¿Se acuerdan que alguien puso ayer que habían un tipo de bacterias que habían empezado a poblar la Tierra, que habían empezado, digamos, a participar en el ciclo del oxígeno? O sea, empezaron a producir oxígeno. Y fíjense que desde 2,2 billones de años atrás en adelante empezó a aumentar drásticamente la línea del oxígeno. ¿Se fijan? Entonces, gracias digamos, a esto que sucedió 2,2 billones de años atrás, el CO2 comenzó a disminuir drásticamente, ¿ya? Fíjense que al final acá hay como una línea que empezó como a aumentar, chiquitita. El CO2 disminuyó drásticamente por causas naturales, y el oxígeno empezó a aumentar drásticamente hasta lo que conocemos hoy día. Entonces, esa es la actual composición, entonces, nitrógeno, oxígeno y H2O. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda con eso, chiquillas? ¿Entendieron la figura? Chiquillas digo yo porque habíamos puras mujeres hasta hace poco y todavía seguimos siendo puras mujeres. Muy bien. Claro, los dinosaurios vivían con oxígeno. ¿Que había más oxígeno que hoy? Ah, mira, no lo sé, quizás puede ser. Yo quiero que una de las cosas que nosotros aprendamos a hacer en este curso es que veamos, verdad, tienes razón, ¿sabes qué? Yo escuché algo parecido. Sí, verdad, yo también había escuchado eso. ¿Había más oxígeno? Ya, entonces ahí uno tiene que aprender a buscar. Dice, aumento de oxígeno propició el crecimiento de los dinosaurios en América. Ah, qué buena onda. Entonces, efectivamente, hace 215 millones de años hubo un aumento de dinosaurios relacionado con el aumento de niveles de oxígeno en la Tierra, y eso provocó que los dinosaurios fueran más grandes, según un estudio presentado en Barcelona por el profesor del Instituto Politécnico Rensselaer de Nueva York. Miren, entonces efectivamente en el tiempo en el que los dinosaurios vivieron hubo un aumento del oxígeno. Ese aumento no se ve en esta figura, probablemente porque quizás el periodo de tiempo en que eso ocurrió no fue tan largo. Entonces, sí, qué buena Arlet. Bueno, ustedes tienen que también desarrollar la habilidad de buscar noticias, ¿ya? Buscar noticias donde idealmente que, por ejemplo, sean actualizadas, por ejemplo, estas del 2013. Pero mira, ahí dice el aire que respiraban los dinosaurios tenía menos oxígeno. Entonces ahí hay que buscar una que sea más actual, la del 2019. ¿Ven? Entonces, claro, Madrid. Los científicos descubrieron 215, es la misma noticia, entonces probablemente sea el mismo. Entonces tratemos de ir al paper. Cuando uno tiene algo así, vamos al paper. Rise of dinosaurs linked to increase oxygen levels. Esta es como la noticia original. Y la idea es que ustedes tienen que buscar el paper cuando encontremos algo así, ¿ya? Y acá hay otra noticia que dice lo contrario, entonces igual hay que saber buscar. Ya, al parecer no es algo que esté tan confirmado, chiquilla. Hay varios estudios relacionados con eso. Bueno, dejé de compartir accidentalmente. Lo que les quería mostrar es que ustedes, si es que quieren buscar cosas científicas, vayan a la página scholargoogle.com. Entonces ustedes se meten a Google Académico
Y ahí pueden poner, por ejemplo, oxygen, dinosaurs. Tienen que buscar sí en inglés, porque toda la ciencia está en inglés. Entonces, oxygen es con Y, y ahí van a aparecer un montón de papers ya de revistas científicas que van a hablar sobre el tema, y ahí ustedes pueden hacer, por ejemplo, alguna investigación en relación al tema, ¿ya? Entonces, por ejemplo, more oxygen, y oxygen evolution. Tun, tun, tun. En fin, sigamos. Que yo me pongo a investigar y me gusta investigar. Ya, entonces, ¿les tinca que ustedes investiguen sobre el tema, chiquilla? ¿Alguien se le ocurre, alguien que quiera investigar? Y después nos cuenta. Ya, Larlet. Ya, me gusta porque eres igual que yo, Arlet, te gusta investigar esas cosas como que de repente así uno, yo soy igual, de verdad, y después cuando te juntáis con gente, contáis y que hay como la mejor, así. Va a hablar sobre la relación la evolución del oxígeno en los últimos años. ¿Ya? Entonces, Larlet nos va a contar sobre eso la próxima semana y yo también voy a ver qué encuentro, ¿ya? Entonces ahí vamos a comentar entre todas, porque quiero que comentemos eso, el tema de la investigación. ¿Ya? Ya, chiquillas, sigamos entonces. Bueno, lo importante es que sea como sea que haya ocurrido, que haya ocurrido todo en el pasado, actualmente la atmósfera tiene una composición que es apta para que nosotros podamos vivir acá en la Tierra, ya para que nosotros podamos respirar oxígeno en esa proporción, ¿ok? Porque, por ejemplo, cuando una persona se mete un buzo, se mete y tiene tanques atrás. ¿Qué tiene ese tanque? ¿Tiene solo oxígeno? ¿O tiene una mezcla de gases? Tiene una mezcla de gases, ¿cierto? Porque nosotros no solo respiramos oxígeno, también respiramos nitrógeno, respiramos otros gases traza, que en realidad estos no son tan importantes, pero esos tanques sí o sí tienen que tener nitrógeno y oxígeno, ¿ya, chiquilla? Ya, encontré esta figura ayer que me parece muy interesante, que habla de las atmósferas en el sistema solar, en otros lugares, ¿ya? Por ejemplo, hay planetas terrestres y hay planetas de gases, que cada uno de ellos tiene distintas atmósferas, ¿ya? Por ejemplo, Mercurio tiene una atmósfera que es 42% oxígeno, 29% sodio, 22% hidrógeno y 7% gases traza, ya como por ejemplo el argón, el carbono, el agua, etcétera. Luego, por ejemplo, en Venus tenemos una atmósfera que es drástica, ya tiene 96% de CO2, tiene un 3% de nitrógeno, tiene un 1% de gases traza y tiene ácido sulfúrico. Ya el ácido sulfúrico es como algo medio venenoso para nosotros, así que en realidad son atmósferas que no son muy hostiles para que nosotros, para que la vida se pueda desarrollar ahí. ¿Ok? Si se fijan, por ejemplo, en Venus y en Marte, tienen una alta contribución de CO2 y por lo tanto, a su vez, tienen un efecto invernadero que es, digamos, es mucho mayor al efecto invernadero que tenemos nosotros en la Tierra. Nuestra atmósfera, que es donde vivimos, tiene un 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y un 1% de gases traza. Marte nuevamente es mayormente CO2, luego tiene un poco de nitrógeno, argón y otros gases traza. Luego están los gases, los planetas gigantes que son principalmente gas, cuyas atmósferas son principalmente hidrógeno, ¿ya? En 90, 96, 83 y 80%. Luego helio, y en los casos de Urano y Neptuno tienen metano en la atmósfera, ¿ya? Entonces son atmósferas que son poco hostiles para la vida, para la vida que conocemos acá en la Tierra allá, principalmente por el hecho de que, bueno, no hay oxígeno, en Mercurio hay oxígeno, ¿ya? Sin embargo, hay otros elementos que son altamente peligrosos para nosotros. Por ejemplo, el hidrógeno es un elemento bien explosivo, ya es un elemento que es bien dañino. De hecho, el hidrógeno se usa
es un gas que es poco denso, pero es muy peligroso de respirar por las personas. ¿Ya? Entonces esto es un resumen de las atmósferas en otros planetas del sistema solar. Ya sabemos que hay moléculas en la Tierra, hay moléculas de nitrógeno y oxígeno principalmente. Ya, estas moléculas, como pueden ver en esta figura, tienen un peso molecular, ya, o sea, que está, por ejemplo, en este caso de gramos por mol, o sea, cada mol de nitrógeno va a pesar 28 gramos, es decir, las moléculas de la atmósfera sí tienen un peso, quizás ustedes no lo sienten, ustedes no perciben que la atmósfera tenga, digamos, un peso sobre ustedes, pero eso es porque nosotros como el cuerpo humano estamos acostumbrados a vivir digamos, inmersos en este sistema, en esta presión en realidad, ¿ya? Entonces, si cada molécula va a tener un peso molecular, que eso sabemos que ocurre, sumado a la existencia de la fuerza de gravedad, las moléculas van a tender a acumularse en niveles cercanos a la superficie terrestre. ¿Ya? Porque como les comenté ayer, la fuerza de gravedad, la fuerza gravitacional, va a ser mayor mientras más cerca esté uno de la superficie, ¿ok? Entonces, como estas moléculas tienen un peso, van a tender a acumularse gran parte de ellas en las zonas más cercanas a la superficie terrestre. Esto va a producir que tengamos dos curvas que van a variar con la altura. En este caso, por ejemplo, la altura de la atmósfera se refiere, en este caso, desde 0 a 500 kilómetros, pero en estricto rigor, nosotros hablamos de la atmósfera, digamos, como una capa, digamos, más tangible hasta aproximadamente los 100 kilómetros. Ya esto de 500 kilómetros, ahí ya hablamos de capas que están muy altas. Entonces, este perfil, digamos, de densidad y presión se da por esta propiedad que tienen las moléculas del aire, lo que produce que a niveles superficiales tengamos mayor densidad, ¿ya? ¿Qué es la densidad, chiquillas? La densidad se define como a ver si tengo algo para escribir, no tengo nada, no importa. Opciones de puntero, color de la pluma, negro. La densidad, ufa señora, va a ser igual a la masa partido por el volumen. Entonces, si yo tengo mucha masa en un volumen de tamaño fijo, voy a tener más densidad. Si yo tengo menos masa en ese volumen de masa fijo, tengo menos densidad. Es decir, qué tan denso es algo quiere decir qué tan cerca, qué tan juntas están las moléculas en un lugar. ¿Se entiende qué es la definición de densidad? Perfecto. Bueno, con esta imagen queda clarito que acá abajo hay más densidad y arriba hay menos densidad. Acá las moléculas están mucho más juntitas y arriba están más separaditas. Entonces esta curva dice que a niveles superficiales hay altos niveles de densidad, que es la curva azul, y a altos niveles de la atmósfera hay menos niveles de densidad. Ahora, asociado a esta densidad, vamos a introducir un concepto que se conoce como presión. La presión, en este caso, se va a definir de la siguiente manera. La presión va a ser igual a fuerza por unidad de área. La fuerza en este caso, que va a estar asociada a estas moléculas, ¿cuál va a ser, chiquilla? ¿Qué fuerza tienen estas moléculas que pueda generar una fuerza de presión sobre nosotros? Porque acá este aire está generando una fuerza de presión hacia abajo y va a generar que en niveles superficiales la presión sea mayor y en niveles altos la presión sea menor. Entonces la presión va a ser máxima en niveles superficiales. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que está digamos, actuando sobre estas moléculas. Súper, Viviana, porque usted me hace la pega muy fácil. Entonces esta fuerza acá va a estar ligada a la fuerza de gravedad, ¿ya? A la fuerza de gravedad o a la aceleración de gravedad también, dicho de otra manera, que así se conoce. Entonces, como las moléculas van a tender a acumularse en niveles más cercanos, esta fuerza de presión va a ser menor a niveles de altura porque hay menos moléculas, ¿ya? Hay menos peso, hay menos fuerza. La gravedad, chiquilla, se define como la masa. Uy, ahí se me fue. Ya, la fuerza de gravedad. Ahí si lo hago con el mouse, ¿sí? Sí. La fuerza, ahí sí. La fuerza de gravedad va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? Por la segunda ley de Newton. Esto viene de la segunda ley de Newton.
ley de Newton, ¿cierto? Ah, ya. Qué risa. La segunda ley de Newton dice que la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración, y en este caso la aceleración va a ser la aceleración de gravedad, que va a ser G. Ya, entonces, acá arriba hay poca masa, hay poca presión. Abajo cada vez hay más masa, por lo tanto va aumentando la presión. Y aparte que la presión es algo integrado en toda la columna. Entonces vamos a tener acá abajo que la sumatoria de todas estas partículas va a generar mayor presión acá abajo, y a medida que vamos a ir aumentando la altura, vamos a tener menor presión, ¿ya? Entonces eso van a ser las cosas básicas, digamos, que necesitamos entender de la atmósfera en relación a las moléculas y a la composición atmosférica que conocemos de ellas, ¿ok? Entonces, vamos a borrar. Perfecto. Bueno, perfecto. Entonces sabemos que la presión atmosférica se va a definir como fuerza por unidad de área, ¿cierto? Acá probablemente vaya a usar nuevamente esto. ¿Ya? Fuerza por unidad de área. ¿Ya? Donde la fuerza va a ser la masa por la aceleración, por la segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton, ¿cierto? Por unidad de área dividido en el área, ¿ya? Entonces nosotros reemplazamos la aceleración, porque estamos en el eje vertical, por la aceleración de gravedad, que esa va a ser la aceleración asociada al eje vertical de la fuerza en este caso. Entonces vamos a reemplazar la aceleración de gravedad, que es 9.8 metros partido por segundo al cuadrado. Metro partido por segundo al cuadrado. ¿Por qué metro partido por segundo al cuadrado? ¿Alguien sabe? ¿Se les ocurre? Mientras me dicen, voy a tratar de poner esta cosa que me compré el otro día, pero que nunca la supe hacer funcionar. Esta tableta para escribir. ¿Por qué metro partido por segundo? Porque es la unidad de aceleración. Así es. ¿Y cómo, qué hay atrás de esa unidad de aceleración? ¿Cómo se llega a esa unidad? Ya, no importa, si no, yo les voy a decir cuando encuentre el lapicito que compré una cosa para poder hacer, pero nunca me funcionó, pero igual funciona mejor que mi mouse. No importa, después la busco. Entonces, sigamos. Ya, la unidad de aceleración viene dada por, la aceleración se define como velocidad partido por tiempo, ¿cierto? ¿Cuál es la unidad de la velocidad? Metro partido por segundo. ¿Y la unidad de tiempo? Segundo. Entonces, ¿cuál va a ser la unidad de la aceleración? Metro partido segundo cuadrado. Perfecto, entonces sabemos de dónde viene esa aceleración. Súper bien, ¿ya? Entonces, tenemos entonces que la presión va a ser igual a m por g dividido en a, ¿ya? Si dividimos toda esta expresión por h o por una unidad de altura, ya en este caso puede ser z, z o h. Acá le puse h, pero en realidad es z, porque después uso z. ¿Ya? Si dividimos toda la expresión por z, ya voy a borrar aquí, porque ya lo saben. Si dividimos toda esta expresión por 1 partido z, o multiplicamos por 1 partido z, nos va a quedar p partido z igual a m por g dividido el volumen. ¿Por qué volumen? Porque a por z es igual al volumen, ¿cierto? Y el volumen está en metro cúbico. ¿Perfecto? ¿Vamos bien? Entonces tenemos que, vamos a tener mg partido b igual a ρ por g. ¿Por qué? Porque ρ es la densidad y ρ se define como la masa partido por el volumen. Entonces vamos a tener que la presión partido por z va a ser igual a la densidad por la aceleración de gravedad.
Y por lo tanto, y finalmente, vamos a definir a la presión como, Rho por G por Z, que es lo que está ahí, no sé por qué lo escribí de nuevo. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Entendieron ese despeje matemático? Ya, bacán. Seguimos entonces. Vale. Entonces, ya tenemos P. Entonces la presión se va a definir como la densidad, ¿ya? La densidad por la aceleración de gravedad multiplicado por un nivel de altura en la atmósfera. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero calcular la presión, digamos, en toda la columna de aire? En este caso, vamos a tener que integrar entre un valor 0 y el valor infinito de altura, ¿ya? Un valor infinito en la altura para poder determinar la presión en toda la columna de aire. Entonces vamos a hacer una integral de la densidad por la aceleración de gravedad y por dz, ¿ya? Nos vamos a quedar entonces con la misma expresión, y si consideramos que las variaciones de g con la altura son despreciables, o sea, son muy pequeñas, podemos sacar este g de la integral, y de esta manera nos va a quedar que la presión va a ser igual a g por la integral de la densidad con la altura, y a esta integral de la densidad con la altura lo vamos a llamar la masa de la atmósfera. ¿Ok? Esta integral nos va a dar la masa de la atmósfera. Entonces hacemos eso y nos va a quedar entonces que esta integral de acá abajo, como dice aquí, la integral de ρ por dz entre un nivel 0 y el infinito va a ser la masa de toda la atmósfera. Y luego la presión la vamos a poder redefinir como un g por la masa de toda la atmósfera. ¿Ya? Entonces en esta figura podemos ver, por ejemplo, distintas aplicaciones de la presión. En este caso, la presión, por ejemplo, se mide generalmente en hectopascales, que ya vamos a llegar a eso. Y eso significa, un hectopascal significa un milibar. ¿Ya? Entonces en este caso podemos ver en esta figura que tenemos orografía, tenemos cerros en donde hay más y menos presión dependiendo de la altura en la que estemos en la atmósfera. Ya, por ejemplo, hay una presión al nivel del mar y hay unas presiones que van variando a lo largo a medida que nosotros vamos, digamos, subiendo en este cordón montañoso. Y está puesto en valores de milibares, ¿ya? La presión atmosférica estándar del nivel del mar es 1013. Entonces, los valores de presión siempre van a estar en torno a 1013 hectopascales, más o menos este valor. Puede ser más grande o puede ser menor dependiendo de las condiciones atmosféricas. Entonces, la presión a nivel del mar es 1013, pero si es que nosotros subimos a un cerro, baja a 952 hectopascales. ¿Por qué baja? ¿Por qué es menos la presión arriba del cerrito? De hecho, si es que volvemos a subir más alto del cerro, tenemos incluso 894 hectopascales o milibares. ¿Qué creen ustedes, chiquillas? ¿Qué pasa? Porque cuando subimos a un cerro hay menos presión. O sea, esto significa que a medida que vayamos subiendo en la altura va a haber siempre menos presión, según esta figura acá. Y tiene toda la razón, si yo me subo a un cerro voy a encontrar menos presión atmosférica. ¿Por qué pasa eso? Mientras yo busco mi lapicito. Porque la gravedad no es tanta, no es por eso. En este caso es por otra cosa. Tiene que ver con la masa, no con la gravedad. ¿Ya? En este caso es porque la gravedad va a ser la misma, chiquilla. G siempre va a ser igual. G siempre va a ser igual. ¿Qué es lo que va a variar cuando subimos el cerro? La masa. La masa, cuando nosotros subimos el cerro, acá por ejemplo tenemos, suponiendo que este es el tope de la atmósfera, todo esto de masa, ¿cierto? Cuando estamos acá en el cerro, tenemos esto de masa. Entonces acá hay más masa
en el nivel del mar, ¿cierto? Y acá arriba del cerro hay menos masa de atmósfera que está haciendo presión sobre nosotros y por lo tanto hay menos presión en las zonas que están más altas en la atmósfera y hay más presión en las zonas que están al nivel del mar. ¿Se entiende? Ya, súper. Ahora, sabemos entonces que la masa va a depender principalmente de la presión en la superficie o en el lugar en donde estemos nosotros parados, va a depender principalmente de qué tan cerca estemos del nivel del mar o qué tan alto estemos. ¿Ya? En las cordilleras, por ejemplo, si es que yo tengo, no sé, acá el Everest, por ejemplo, vamos a dibujar acá el Everest. En el Everest voy a tener mayor o menor presión según esta figura. Si es que voy acá al lado, intersecto con la altura, intersecto con la línea de la presión y bajo. Voy a tener mayor o menor presión que en la superficie. Esta es la presión de superficie y esta es la presión del Everest. Menor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el Everest tiene mucha menos aire arriba, menos masa de aire que en el nivel superficial. ¿Cierto? Porque en el Everest casi no hay aire en realidad. En el Everest hay muy poquito. Ya, en esta figura se ve también, en el panel de arriba se ve eso, pero abajo podemos ver que hay una carta en donde se hace una transformación entre la presión, digamos, en el cerro a una presión en términos del nivel del mar. Acá lo que se hace es que se hace una transformación de la presión a la presión del nivel del mar. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, acá en el Windy, vamos a ver, por ejemplo, las líneas de presión. Fíjense que acá hay una alta presión, ¿ya? Una high pressure, donde su centro de presión va a ser 1034 hectopascales. ¿Ya? Esta es una circulación cerrada, tenemos una isóbara cerrada en torno a los 1034 hectopascales y a medida que vamos saliendo de este anticiclón, vamos encontrando menores niveles de presión, ¿cierto? Ahora, acá en Chile nosotros tenemos una cordillera que es horrorosamente alta, ¿cierto? Tenemos una cordillera que tiene alturas que incluso llegan a los 6 kilómetros de altura. Entonces ustedes dirán, oye Rocío, pero ¿por qué ahí hay una línea de 1022 que está hermosa? ¿Por qué no se ve alterada por la orografía? ¿Se le ocurre? Porque acá uno debiese esperar tener una presión, pero así horrible en Chile, porque tenemos la cordillera. Bueno, lo que pasa es que para nosotros hacer todas estas cartas sinópticas, hacemos algo que se llama reducción de la presión a nivel del mar. Entonces, en las zonas cordilleranas, vamos de nuevo a la presentación, esa no era. Entonces, en las zonas en donde hay cordillera, lo que se hace es que el valor medido en la estación, ¿ya? Lo que se hace a ese valor es que se reduce a su valor a nivel del mar, ¿ya? Y eso es lo que vamos a aprender y vamos a poder hacer cuando pasemos la ecuación isométrica, ¿ya? Entonces esto lo vamos a ver más adelante. Solo quiero que lo sepan. No, ya, no, si no me funciona la escritura con esto. Entonces, borrar pluma. ¿Ya? Y de esta manera, cuando tenemos, no sé, 4 puntitos, nosotros usamos los modelos y así podemos hacer una carta, encontrar las isóbaras, la isóbara es una línea de igual presión, encontrar, digamos, las altas y las bajas, hacer una carta sinóptica que es la que utilizan la gente, digamos, los meteorólogos para poder pronosticar el tiempo, etcétera. Por ejemplo, si es que nosotros ponemos carta sinóptica en Google, vamos a ver que el primer link va a ser de la Meteormada, que ellos son los encargados de hacer las cartas sinópticas en Chile. Entonces ustedes ponen carta de superficie a color y ven que efectivamente hay una carta sinóptica que está dibujada en base a un mapa de presión y en ese mapa de presión uno va uniendo las líneas con igual presión. Uno las líneas con igual presión y así determino que acá hay una baja relativa, una alta relativa. ¿Ya? ¿Qué es una baja y una alta? Bueno, una baja es cuando se cierran los contornos de presión en torno a un valor relativo de baja presión. ¿Ya? La baja no tiene que ser necesariamente bajo un umbral determinado.
puede ser, por ejemplo, una baja relativa en comparación al entorno, sin necesariamente ser una baja tan baja, ¿ya? La alta lo mismo, cuando se cierran los contornos, ¿ya? En relación a una alta, o sea, en torno a una alta presión, y estos contornos van, digamos, disminuyendo a lo largo que uno va saliendo de este centro cerrado, ahí entonces vamos a tener una alta presión. En este caso, veremos y más adelante que esta alta presión está relacionada con la dinámica atmosférica de gran escala y que es una alta presión permanente y se llama alta presión subtropical del Pacífico, ¿ya? Entonces volvemos. Y bueno, ¿tienen alguna duda entonces con la relación entre la masa y la presión? Ya. Entonces, o sea, vamos a una pausa y juntémonos como a las 9:30. ¿Les tinca? Porque como esta clase es muy larga, vamos descansando. Vayan a tomarse un tecito, tomen desayuno, coman una frutita y nos vemos en un ratito más. Como a las 9:35, mejor, para que tengan 15 minutos. Ya, vale, nos vemos. Me tienes que mandar más, Yarela. Ya, nos vemos. Vayan a tomar desayuno. Reanudar grabación. Vale, gracias María Ignacia. Seguimos siendo pura guma. Entonces ahora de nuevo estamos grabando. ¿Ya? Y estábamos recordando la importancia de determinar cuáles eran las unidades de medida. Por ejemplo, en este caso, el newton se define como kilogramo por masa partido segundo cuadrado. Entonces, en este caso, es kilogramo por masa partido metro cuadrado. La masa es kilogramo. Aquí arriba debiésemos escribirlo en algún lugar. Entonces, saquemos esto y pongámoslo por acá, cosa que ustedes después usen esta diapositiva para estudiar. Vamos a poner acá las similitudes. Newton, que es la unidad medida de la fuerza, ¿ya? Va a ser igual a kilogramo por metro, kilogramo metro, dividido en segundo al cuadrado. Kilogramo por metro dividido en segundo al cuadrado. Entonces, en este caso tenemos masa, acá abajo, que es kilogramo a, ya, en este caso es, o sea, la fuerza, perdón, es masa por aceleración, y aceleración va a ser metro partido segundo cuadrado, así que estamos bien, ¿ya? Con las unidades de medida en este caso. Entonces, unidad de fuerza le vamos a poner, para que no se confundan, va a ser esta. Y la unidad de la presión, entonces esta va a ser la unidad de fuerza, y la unidad de la presión va a ser hectopascales, y hectopascal entonces se va a definir de la siguiente manera. Pascales, unidades. Entonces, en estricto rigor, el hectopascal en realidad es 100 pascales, ¿ya? Pascal es la unidad original. Entonces, pongámosle pascales, ¿ya? Entonces, los pascales son un pascal es igual a un newton partido metro cuadrado. Entonces, en este caso, estaríamos bien porque la presión va a ser igual a fuerza por unidad de área, o sea, un newton que va a ser de fuerza dividido en metro cuadrado, que es la unidad del área, ¿ya? Entonces, todo está calzando y así tienen ustedes que corroborar la unidad de presión, un pascal. Entonces, nosotros después lo único que hacemos es que eso lo dividimos en 100 para que nos queden unidades de hectopascales. Pero en realidad nosotros, pero la unidad de medida así como por defecto del Sistema Internacional de Unidades es el pascal. Entonces, eso lo dejamos por ahí para que quede guardado. ¿Ya? Entonces estábamos quedando en presión, vimos que había una relación entre la presión y la masa, vimos cómo obtenerla matemáticamente también, ya a partir de la definición de la presión, fuerza por unidad de área, reemplazamos la fuerza relacionada con el aire, que está, digamos, dada por la fuerza de gravedad del aire, sobre el área, ya después dividimos por H ambos términos y nos quedó acá abajo el volumen, y M partido B es igual a la densidad. Eso también lo podemos poner acá para que no se les olvide.
Entonces este lo ponemos aquí al ladito y le ponemos que ρ va a ser igual a la masa partido el volumen. Y por lo tanto, ρ va a tener una unidad de medida de kilogramo partido metro cúbico. ¿Ya, chiquillas? Cosas que no se nos pueden olvidar. Lo vamos a dejar por acá arriba para que ustedes se acuerden. Esa es la densidad. Densidad. Ya, entonces dejamos la expresión en términos de la densidad, ya, y tenemos un dz, digamos una fuerza de z, y para obtener la presión en toda la columna de aire, podemos integrar esta expresión a lo largo de todo un dz entre 0 e infinito, ya entre un nivel superficial y un nivel infinito de altura. Y podemos dejar entonces la presión en términos de la masa, de esta manera, definiendo la masa como la integral de 0 a infinito de la densidad por dz. Entonces así podemos llegar a la expresión que la presión va a ser igual a G por la masa de la atmósfera, ¿ok? Entonces en este caso la presión depende directamente de la masa de atmósfera que tengamos sobre nosotros. Y eso significa que arriba de un cerro vamos a tener menos atmósfera sobre nosotros y por lo tanto menos presión. Y en el nivel del mar vamos a tener más presión porque estamos con una cantidad de atmósfera más grande sobre nosotros. Ya, entonces ahora hay que determinar algunos casos utilizando la relación que ya encontramos, como por ejemplo, ¿cuánto pesa la atmósfera a los 500 hectopascales? Entonces ahí vamos a tratar de usar la ecuación. Ya, yo como les digo no encontré mi lapicito, pero bueno. Entonces aquí vamos a tratar de usar la relación y vamos a dibujar. Ustedes idealmente que tengan un lapicito ahí o algo así. Vamos a poner la ecuación. La presión va a ser igual a la integral entre 0, qué bueno, entre 0 e infinito, infinito de ρ por dz. ¿Ya? Entonces, a ver. No. Las hijos. Entonces vamos a calcular la masa que tiene la atmósfera en un metro cuadrado. ¿Ya? Nosotros sabemos entonces que nos falta acá el G. Sabemos que esta expresión de acá, es igual a la masa. Entonces con esa expresión vamos a poder obtener cuál es la masa de la atmósfera. Entonces queremos saber cuánto pesa la atmósfera en total y después la obtenemos con, digamos, en 500 hectopascales. ¿Ya? Entonces, vamos a usar la ecuación. La masa la vamos a definir a salir. La vamos a definir igual a la integral entre 0 e infinito de ρ por dz. ¿Ya? Pero esa es una manera muy difícil, ¿cierto? En realidad podemos hacerla también definirla en términos de la presión, pero ya, escribámosla así. Entonces, de esta manera, la presión va a ser igual a G por la masa de la atmósfera. Entonces, para definir la masa de la atmósfera, simplemente ponemos masa igual a P partido G. Suponiendo que el G no varía con la altura. Entonces nosotros sabemos que la masa, digamos, promedio de la atmósfera es 1013 a nivel del mar. 1013 hectopascales, pero esto hay que escribirlo en pascales, ¿ya? Así que 1013 por 10 elevado a 2. Voy al tiro a ver el chat. G es la aceleración de gravedad. Entonces 1013 por 10 elevado a 2 pascales. Ustedes yo sé que lo están haciendo más rápido que yo. Dividido en 9.8. Yo me voy a comprar una pizarra. 9.8 metros partido segundo cuadrado.
Ya, y acá hay que usar las unidades de medida. Acordémonos entonces que el pascal era, pascal es igual a newton partido metro cuadrado. Y el newton era igual a kilogramo por metro partido segundo cuadrado. El newton era kilogramo metro. Oh, mi mano está sufriendo. Segundo cuadrado partido por metro cuadrado. Uf, ya. Entonces el pascal es igual a kilogramo metro partido segundo cuadrado. Eso nos va a quedar entonces esto nos va a quedar, aquí hay que aplicar todo lo que se llama la calculadora. ¿Ustedes ya lo calcularon? Más rápido que yo. 1013, 1013 por 10 elevado a 2, dividido en 9.8, todo igual a 10,336. 10,336, 10,336, ¿qué cosa? ¿Cierto? Tenemos que saber cuál es la unidad media. Entonces la masa, la masa tiene que dar en kilogramos, ¿cierto? Pero esto está en este caso por unidad de metro cuadrado, así que nos tiene que quedar un metro cuadrado abajo. En este caso entonces va a quedar newton, pascal, partido G. Entonces todo esto pascal partido G va a quedar kilogramo. ¿Les dio el mismo valor, chiquilla? Metro partido segundo cuadrado. Ya. Metro cúbico partido por metro segundo cuadrado. Nos va a los segundos cuadrados. Metro, nos queda este metro cuadrado. A ver. ¿Les dio el mismo valor? Borrador. Ya, al menos ahí estamos bien. Y ahora tenemos que llegar a las unidades de medida. Dibujar. Entonces tenemos que pascal partido la presión. Ya. Entonces la presión va a ser 1013 pascales. Y el pascal habíamos dicho que era. ¿Saben qué? Lo voy a hacer escrito y después les doy acá arriba el resultado. Entonces esto tiene que quedar de la siguiente manera. Ahí está el pascal. Pascal es newton partido metro cuadrado. Y newton es igual a kilogramo metro partido segundo cuadrado. Y todo esto partido metro cuadrado. Y esto entonces queda kilogramo metro partido segundo cuadrado por 1 partido metro cuadrado. Y esto queda entonces kilogramo partido segundo cuadrado por metro. Y esto hay que dividirlo en metro partido segundo cuadrado. Ya, y esto hay que dividirlo entonces ahora en metro partido segundo cuadrado. Y se nos van los segundos cuadrados. Y queda multiplicando el metro cuadrado acá abajo. Ya, ahí me dio. No entendieron nada, ¿cierto? Ya. Sí, es que estamos muy desordenados.
Entonces, vamos a ver las unidades de medida en otro lado, ¿ya? Mira, acá lo importante es que nos dio este valor, y este valor tiene que dar en metro, en kilogramo partido metro cuadrado. Kilogramo es la unidad de medida. Kilogramo es la unidad de medida de la masa, y metro cuadrado es porque está considerado este cálculo solo para un metro cuadrado, ¿ya? No está considerado para todo el área del planeta. Entonces esta es la masa que tiene la atmósfera en un metro cuadrado, ¿ya? Porque así definimos nuestro cálculo al principio. Entonces, para obtener la unidad de medida tenemos que tener las siguientes cosas en consideración. Ya, sabemos que es P partido G. ¿Ya? Sabemos que P tiene unidades de medida de Pascal. ¿Ya? Y sabemos que G tiene metro partido segundo cuadrado. Ya, por otro lado, sabemos que Pascal significa Newton partido metro cuadrado. ¿Ya? Partido metro segundo cuadrado. Y sabemos también que Newton se define como kilogramo metro partido segundo cuadrado. Kilogramo metro partido segundo cuadrado dividido en metros al cuadrado dividido metro partido segundo cuadrado. Entonces primero hagamos el numerador, ¿ya? Y en el numerador, que sería esto que está acá arriba, vamos a tener kilogramo metro partido segundo cuadrado por 1 partido metro cuadrado, ¿cierto? Porque como está dividiendo el metro cuadrado, se pasa multiplicando 1 partido metro cuadrado, y esto va a ser igual a kilogramo partido segundo cuadrado por metro nomás, porque se va este metro con ese cuadrado, ¿ya? Entonces ahí tenemos la parte de arriba. Reemplazamos en toda la expresión, entonces nos va a quedar kilogramo, esto va a ser como el 1. El 1 y el 1 lo definimos acá. Entonces va a ser kilogramo partido segundo cuadrado por metro dividido en metro partido segundo cuadrado. Que esto, volviendo a lo inicial, es Pascal partido metro segundo cuadrado. ¿Ya? Entonces nos quedó kilogramo partido segundo cuadrado por metro, y eso va a ser igual a kilogramo partido s cuadrado por metro por s cuadrado dividido en metro. Y eso va a ser igual a kilogramo partido metro cuadrado. Chao los segundos. Tatán, llegamos. ¿Se entendió? ¿Se entendió cómo se utilizaron cómo llegamos a la unidad de medida? Perfecto, seguimos. Prometo tener una pizarra la otra semana para explicar. Entonces ya, unidades de medida estamos pero secas, ¿cierto? Estamos todos pero sequísimos con las unidades de medida. Así que ya podemos obtener entonces la masa de la atmósfera. Ya, tenemos que la masa de la atmósfera entonces es 10.336 kilogramos partido metro cuadrado. O sea, ¿cuánto es una tonelada, chiquillas? Una tonelada son 1.000 kilogramos, o sea, 10 toneladas por metro cuadrado. O sea, sobre nuestras cabezas o sobre el metro cuadrado donde estamos nosotros ahora parados, tenemos 10 toneladas de aire arriba de nosotros. ¿Cuántos elefantes son? ¿Cuánto pesa un elefante? Los elefantes pesan 6 toneladas, entonces más o menos como dos elefantes, ¿ya? Entonces, en total, en un metro cuadrado, o sea, en el metro cuadrado donde estamos nosotros ahora sentados, arriba de nosotros hay como 2 elefantes de aire, ¿ya?
O sea, es mucho, el aire pesa y el aire pesa mucho, esa es la conclusión, ¿ya? Entonces, ahora queremos saber cuánto es la masa total de la atmósfera de la Tierra. Y para eso hay que multiplicar la masa que obtuvimos arriba por el área de la Tierra, porque esto es para 1 metro cuadrado, acuérdense. ¿Ya? Esta ecuación entonces es para 1 metro cuadrado, chiquillas. Fuerza por unidad de área. Sí, ¿por qué para 1 metro cuadrado? Porque estamos hablando de fuerza por unidad de área, y unidad de área es 1 metro cuadrado, ¿ya? Entonces de ahí viene el concepto. Entonces necesitamos calcular esto para toda la Tierra, y vamos a hacer entonces ahora el cálculo de la siguiente forma. Vamos a ver, vamos a utilizar la herramienta de dibujar nuevamente. La masa de toda la atmósfera va a ser la masa de una unidad de metro cuadrado, ¿ya? Que es la que calculamos anteriormente, por el área de una esfera del radio de la Tierra. Del radio de la Tierra. ¿Ya? Entonces va a ser igual a la masa que obtuvimos anteriormente, que es 10.336. ¿Ya? Kilogramo partido metro cúbico para metro cuadrado por el área, que va a ser, va a estar en metros cuadrados. El área, ¿ya? Entonces, ¿qué nos falta calcular aquí? El área. El área de la Tierra va a ser igual a... ¿Cuál es el área de una esfera, chiquilla? 4πr cuadrado. 4πr cuadrado, ¿cierto? Por la masa promedio. No, o sea, esa va a ser el área. Y el radio de la Tierra es 4pi por... El radio de la Tierra es 6.37. 6.37 por 10 elevado a 6 metros. Por 10 elevado a 6 metros cuadrados. Va, metros nomás. Metros al cuadrado. ¿Alguien puede calcular eso? Esto de acá. Ah, yo tengo acá. 4 por pi, 3.14. Bueno, acá se puede poner pi también. Por 6.37 exponente 10 al cuadrado. Exponente 10 al cuadrado. ¿Ya? Eso da un total gigante, demasiado gigante, enormemente gigante. 4 por pi. ¿Cuánto les dio a ustedes, chiquilla? 4pi. Ah, porque esto es elevado a 6, no a 10. Ahí sí. Ya, entonces esto da 5.1 elevado a 14. Gracias, Arlet. Entonces da 5.1 por 10 elevado a 14. Ya, y esto, si lo multiplicamos ahora por la masa de la atmósfera, o sea, por la masa de 1 metro cuadrado, vamos a poder obtener la masa de la atmósfera, que va a ser 5.1 por 10 elevado a 14 por el área la masa que sacamos para 1 metro cuadrado, que es 10.337. ¿Cuánto les dio? 336. Kilogramo partido metro cuadrado. Y esto de acá es metro cuadrado. ¿Cuánto en total? No me hagan escribirlo, por favor. Da eso
por 10,336 da 5,27 por 10 elevado a 18. O sea, y esto está en kilogramos, dividámoslo en 1000 para obtenerlo en toneladas. Tenemos 5,27 por 10 elevado a 15 toneladas de aire. ¿Ya? Entonces, esa es la masa de la atmósfera. Wow. Buen cálculo, chiquillas. Me gustó, estuvo entretenido. Y ahora volvamos entonces acá a la materia. Salgamos al dibujar. Estuvo entretenida la jugada, que con la mano media dolía. Entonces, vamos acá. Agregué unas diapositivas para que después ustedes estudien. Ya en composición atmosférica agregué esa diapositiva que encontré, en donde compara la Tierra antigua con la Tierra actual y se ve que el CO2 antes era muy grande y que no había oxígeno y que el nitrógeno siempre ha sido igual. ¿Ya? Eso principalmente. Y acá encontré la era del oxígeno en la Tierra, desde 4.000 millones de años atrás empezó como la línea del oxígeno. Lamentablemente no sale el pic de los dinosaurios, pero eso lo vamos a descubrir la otra semana. ¿Ya? Y aquí aparece como la evolución del oxígeno en la Tierra en los últimos 4.000 millones de años atrás. ¿Ya? Y lo otro bonito de acá es que a partir de la aparición del oxígeno en la Tierra se formó la capa de ozono. Qué bonito eso, no sabía. Así que en realidad el comienzo del oxígeno permitió que nosotros empezáramos a vivir acá. Ya, sigamos. Entonces, en esta figura se observa el perfil vertical de la presión, ¿ya? Y se puede determinar también dónde están los porcentajes de masa máximo en la atmósfera, ¿ya? La atmósfera en los 500 hectopascales, o sea, más o menos acá no están hectopascales, está en altura, pero más o menos en los 5.000 metros de altura, tiene alrededor del 50% de toda la masa de toda la atmósfera, ¿ya? Entonces, en los 500 hectopascales más o menos, la atmósfera pesa la mitad de lo que calculamos recién. Lo otro, ¿a qué altura se encuentra la mitad de la masa atmosférica? Entonces, más o menos como a los 5.000 metros de altura. Y lo otro que podemos ver en esta figura, ¿a qué altura se encuentra el 90% de la atmósfera? Bueno, acá dice 90%, más o menos como a los 10 kilómetros de altura, ¿ya? Entonces, a los 10 kilómetros de altura tenemos el 90% de toda la masa de la atmósfera, ¿ya, chiquilla? Y eso se puede ver a partir de esta figura y también a través de cálculos. Acá está la conversión que yo ya les había mostrado y como les conversé, la presión tiene distintas como definiciones según sea su valor. Por ejemplo, si tenemos una alta presión, no necesariamente esa alta presión tiene que ser mayor a cierto umbral, sino que tiene que ser una alta presión relativa a su entorno, ¿ya? Sin embargo, la presión promedio a nivel del mar, como les comenté, va a ser 1.013 hectopascales, ¿ya? Que va a ser la presión, digamos, promedio a nivel del mar en todo el planeta. Y sobre esta presión, entonces, vamos a empezar a hablar de presiones más altas. Sin embargo, no necesariamente va a ser un sistema de alta presión, tiene que estar este sistema cerrado. Pero cuando tenemos presiones que están en torno a los 1.040, 1.050, ya hablamos de un sistema de alta presión fuerte, ¿ya? Las mayores presiones registradas hasta el momento en que se hizo este libro fueron, por ejemplo, 1.084 hectopascales y 1.064 hectopascales, que fueron los récords de nivel de alta presión a nivel del mar, en Siberia y en Montana. ¿Ya? Cuando pasamos hacia el otro lado, hacia las presiones más bajas, el centro de baja presión más bajo en promedio, ya un centro de baja presión bajo en promedio va a tener 980 hectopascales. Las bajas presiones más bajas se han encontrado principalmente en los huracanes. ¿Ya? Por ejemplo, el huracán Gilbert tuvo 890 de presión y el tifón Tip el año 1979 tuvo 870. Esto muy probablemente hasta el año 2000, porque este libro es como del año 2000. De ahí en adelante muy probablemente estos récords ya han cambiado porque ustedes saben que hemos tenido alta frecuencia de huracanes en el planeta. Entonces, los huracanes o estos centros de baja presión van a tener una circulación ciclónica y se van entonces a relacionar con presiones bajas, ¿ya? Los sistemas de alta presión, como por ejemplo el anticiclón subtropical, se va a relacionar a valores altos de presión.
Lo otro relevante en este caso es que las altas presiones no van a ser tan distintas a la presión a nivel del mar que las bajas, ¿ya? La alta máxima nunca va a superar los 1100, o sea, es muy raro. Una alta promedio va a tener valores de 1050, 1040, ¿ya? No tan distintos a la presión a nivel del mar. Por otro lado, los valores de bajas presiones sí pueden ser drásticamente diferentes a la alta, a la presión promedio del planeta, llegando incluso a valores de 900, 890. ¿Podemos ver esto en la vida real? Sí, podemos verlo. Por ejemplo, en el Windy, ya más adelante les voy a explicar qué es lo que vemos en el Windy, pero por ahora quédense con que son líneas de viento y círculos de cerrados de presión. Podemos ver que la alta presión que está frente a las costas de Chile tiene un centro de alta presión de 1036, ¿ya? Entonces, claro, efectivamente es más que la presión a nivel del mar promedio. En este caso, por ejemplo, si es que vamos acá abajo, vemos una baja presión que tiene una circulación ciclónica, es decir, a favor de las manillas del reloj en el hemisferio sur. Va a tener un centro de baja de presión de 984 hectopascales, y acá tenemos otra presión de 997. Ya, por ejemplo, creo que había un huracán en México, pero ya pasó ya, sí. ¿Vieron esa noticia que había pasado un huracán por México? Bueno, fue terrible en realidad porque murió mucha gente. ¿Ya? Por ejemplo, acá en el norte, en el hemisferio norte, hay una baja presión, pero que es un centro de baja presión que está, digamos, tiene una circulación cerrada, tiene una isóbara cerrada, que sería esta línea de 1006, que tiene 1003 al medio. Y ustedes dirán, oye, pero esa presión es alta. Bueno, sí, de hecho sí es una presión bastante alta para hacer una baja, pero como tiene contornos cerrados en torno a, digamos, a una presión que es más baja en el centro, vamos a llamarle baja, ¿ya? Que en este caso es una low. Acá tenemos otra de 998, acá tenemos una alta de 1027, high es alta, por eso tiene una H. Acá hay una baja de 999, una alta de 1028, acá una alta de 1032, una baja de 1000 en el hemisferio norte, y así. Entonces, estas cosas realmente ocurren, ¿ya? Acá tenemos un anticiclón en la zona del Océano Índico de 1031, y hacia las zonas polares encontramos bajas presiones que ya tienen valores mucho más bajos. Por ejemplo, 963 tenemos una baja presión acá. Fíjense que las bajas giran en una dirección y las altas giran en otra dirección. Esta baja también, por ejemplo, está muy bonita. Fíjense que esta gira como en el sentido de las manillas del reloj y las altas giran hacia el otro lado, en contra de las manillas del reloj, ¿ya? Acá frente a Argentina tenemos una baja, ya una baja frente a Argentina, y a la derecha tenemos una alta. Nosotros en Chile siempre tenemos esta alta, que es la que muy probablemente siempre impide que los sistemas de baja presión lleguen a la zona central. Entonces, esta alta es una de las presiones que nosotros, claro, amamos porque en realidad gracias a esa alta tenemos el desierto. Sin embargo, a veces no la queremos mucho porque en el invierno no nos deja, que a veces bloquea el paso de estos sistemas de bajas presiones que son los que traen la precipitación. Ok, entonces, claro, acá yo trabajo 984 hectopascales. Entonces ahí ustedes van, por ejemplo, si yo pongo, voy a poder, este es un pronóstico, chiquillo, este es un modelo de pronóstico, ¿ya? Entonces, acá no sale la presión, no. ¿Ya? Entonces, ¿sí se ve en la vida real? Sí, la presión es algo que vamos a utilizar ampliamente, y estos valores, como les digo, varían según distintas dinámicas que tenga la atmósfera, distintas variabilidad sinóptica que le llamamos nosotros. Va a variar, digamos, espacialmente la presión. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda en relación a eso? ¿O en relación, por ejemplo, a que varíe espacialmente la presión? ¿Les produce como curiosidad que la presión no sea igual en todos lados? Porque uno usa ese valor de 1013 como un promedio de la presión a nivel del mar. Pero la presión varía. ¿Por qué varía? Porque la atmósfera se mueve, la atmósfera tiene movimiento de ascenso y tiene movimiento de descenso. Entonces, digamos, la presión va a variar según otras propiedades termodinámicas, y eso va a estar definido por la ecuación de estado que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Entonces, ¿alguna duda con la presión?
Ya, entonces están clarísimos el origen de la presión y todo. Perfecto. Bueno, el siguiente parámetro bien importante que nos va a ayudar a determinar cuál es la naturaleza de la atmósfera y cómo va a variar esta en relación a la altura y al espacio, va a ser la temperatura. La temperatura es algo que es importante, no solamente es importante para nosotros porque, bueno, biológicamente nosotros tenemos que vivir bajo cierto rango de temperatura, sino que también determina todos los movimientos que nosotros tenemos en la atmósfera en conjunción con la presión. ¿Ya? Entonces la temperatura y la presión son dos variables que van a ser amigas, que van a estar relacionadas directamente a través de la ecuación de estado. Entonces la temperatura se va a definir como aquella cantidad que nos va a decir qué tan cálido o frío se va a encontrar una sustancia, en este caso el aire. ¿Ya? La temperatura va a ser una medida de la energía cinética que tenga el aire. ¿Ya? ¿Qué es la energía cinética? La energía cinética es una medición del movimiento de las moléculas del aire. Si las moléculas del aire se mueven a mayor velocidad, la energía cinética va a ser mayor en esa parcela de aire. Y si es que las moléculas se mueven más lentamente, entonces esa parcela de aire o ese volumen unitario de aire, ya cuando yo me refiero a parcela de aire, vamos a hablar de un volumen unitario de aire, ese volumen unitario de aire va a tener entonces menor energía cinética y en consecuencia va a tener menor temperatura. Entonces la temperatura va a ser de alguna manera un indicador de qué tanto movimiento haya dentro de la parcela de aire y esto se va a demostrar a través de calor, ¿ya? Mientras más calor tenga este aire, mayor movimiento van a tener sus moléculas. En general, en promedio, en la superficie terrestre, la temperatura del aire es de 15 grados Celsius. ¿Ustedes saben cuáles son los factores que controlan la temperatura de la Tierra? Que nosotros tengamos estos 15 grados Celsius en promedio en el planeta. Yo sé que lo saben. Eso, bueno, lo dijo Larlet. La entrada y salida de la radiación. De hecho, ahora estoy haciendo una infografía para la página de Nubes, en donde estoy usando esto de acá. Presentar. Esto de acá. Claro, como dice Larlet, la entrada o el balance entre los flujos radiativos va a definir que nosotros tengamos una temperatura promedio de 15 grados Celsius. La entrada de la radiación solar, la salida de la radiación terrestre y la entrada de la radiación terrestre que es reemitida por la atmósfera, que es el efecto invernadero. Entonces, el balance entre estos tres flujos va a definir que nosotros, va a permitir que nosotros tengamos unos agradables 15 grados Celsius promedio en toda la Tierra. Ahora, ¿por qué es tan importante para nosotros determinar cuál es la temperatura promedio de la Tierra? Bueno, como les comenté, por razones biológicas, nosotros necesitamos vivir en un planeta que tenga temperaturas aptas para la vida. También el ciclo del agua es, digamos, altamente dependiente de la temperatura por el hecho de que el agua tiene distintas temperaturas que hacen que en él exista un cambio de fase. ¿Ya? Entonces, si es que nosotros tenemos una temperatura muy fría en el planeta, no vamos a conocer el agua en estado líquido, ni tampoco en el estado gaseoso. Y de otra manera, si es que el aire en un planeta es demasiado cálido, no vamos a poder tener agua en estado líquido. Y nosotros en este planeta, y para que los humanos podamos vivir, necesitamos tener el agua en los tres estados, en los tres estados de la materia, en el líquido, en el sólido y en el gaseoso. Principalmente en el líquido porque es la manera en que las plantas absorben el agua y nosotros como humanos también nos hidratamos. ¿Ok? Lo otro importante del agua, perdón, la otra razón importante de por qué la temperatura nos tiene que importar tanto a nosotros es que el vapor de agua en la atmósfera tiene una relación directa con la temperatura. Cuánto vapor de agua pueda sostener el aire va a depender directamente de la temperatura y eso es lo que nosotros conocemos como relación de Clausius-Clapeyron, ¿ya? Y bueno, ustedes saben que la temperatura se mide de distintas maneras. Nosotros conocemos la escala de los grados Celsius que va entre 0 y 100 grados. Nosotros sabemos, por ejemplo, que los grados Celsius, a los 100 grados Celsius se alcanza el punto de ebullición del agua a nivel del mar, ¿ya? A la presión a nivel del mar, porque esto, como les comenté, va a depender de la presión. Entonces, el punto de ebullición del agua va a ser a 100 grados Celsius y el punto de congelación del agua va a ser a 0 grados Celsius en la escala de los grados Celsius, ¿ya?
Pero eso no es así en todas las escalas. También, por ejemplo, en física, en la unidad de medida internacional, se utiliza la escala del Kelvin para poder medir la temperatura, en donde el 0 grados Celsius, ya que va a ser acá, este lugar de acá al medio, va a equivaler a 273.15 Kelvin. Ya en el Kelvin no se usa grados, solo se dice Kelvin. 273 Kelvin entonces va a corresponder a los 0 grados Celsius. Y en este caso, esa va a ser la temperatura a la que se va a derretir, o sea, a la que se va a empezar a congelar el aire. Por otro lado, tenemos los grados Fahrenheit, que a diferencia de los grados Celsius, esta escala se hace a partir de la sensación térmica de las personas. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, una temperatura muy cálida de, por ejemplo, 40 grados Celsius, un día muy caluroso para los humanos, en la escala de los Fahrenheit se alcanzan los 100 grados Celsius. Entonces, cuando tienes 100 grados Celsius, perdón, cuando tienen 100 grados Fahrenheit en esa escala, va a significar que va a ser un día muy caluroso. ¿Ya? Cuando tienen una temperatura promedio normal, ya vamos a hablar de 50 grados Fahrenheit, y cuando hace frío vamos a hablar de 32 grados Fahrenheit. Entonces esta escala es como que no está linealizada con los grados Celsius. Por ejemplo, la relación entre grados Celsius y Kelvin es una suma y una resta, o sea, 0 más 273 es Kelvin, eso es todo. En cambio, con el grado Fahrenheit no hay una relación lineal, es una ecuación un poco más compleja que hace la equivalencia entre una y otra. ¿Quién usa los grados Fahrenheit? ¿Qué país? ¿Inglaterra? ¿Y quién más? Estados Unidos, sí. Sí, Inglaterra y Estados Unidos utilizan los grados Fahrenheit. ¿Ya? Bueno, no sé si Inglaterra, pero Estados Unidos sí estoy segura. Entonces, esa es la manera en que nosotros podemos determinar la temperatura de un planeta. Y bueno, esto en superficie, ¿ya? En superficie podemos tener distintos estados de la materia gracias a la temperatura, podemos sobrevivir, etcétera, un montón de cosas, pero además la temperatura en altura nos importa mucho por varias razones. Bueno, principalmente el cambio de la temperatura con la altura nos va a definir, por ejemplo, los distintos movimientos que vayan a haber entre capas, y también vamos a poder clasificar digamos, las capas de la altura, perdón, las capas de la atmósfera con la altura en este caso 3 capas principales o 4 capas. ¿Ya? Entonces vamos a definir, gracias a estos cambios de la temperatura con la altura, primero la troposfera, que va a ser aquella capa, digamos, más cercana a la Tierra, en donde la temperatura va a disminuir linealmente hasta un punto en donde deja de disminuir la temperatura. Ahí va a ser donde va a terminar la troposfera, y ese cambio entre la troposfera y la estratosfera se va a llamar tropopausa. Esa altura en donde termina la troposfera se va a llamar tropopausa. Luego, la temperatura se estanca y deja de disminuir y comienza drásticamente a aumentar la temperatura, y esta capa en donde la temperatura aumenta con la altura se va a llamar estratosfera. ¿Por qué va a aumentar la temperatura en esta capa? Principalmente porque esa es la capa en donde se ubica el ozono, ¿ya? El ozono estratosférico en la atmósfera, y el ozono entonces es responsable de ser un gas que absorbe la radiación solar en el espectro de la luz ultravioleta. Entonces la luz ultravioleta, que es dañina para nosotros, es absorbida en la estratosfera y en consecuencia calentada. ¿Ya? Entonces se calienta la atmósfera en esta capa por el hecho de que esté esa capa ahí. Por eso es tan importante que exista el ozono. Luego viene otra capa en donde ya no hay gases que calienten la atmósfera, y por lo tanto tenemos nuevamente una disminución de temperatura en una capa que se llama mesósfera, que va entre los 500 kilómetros y los 80 kilómetros de altura aproximadamente. Y nuevamente a los 80 kilómetros volvemos a tener un aumento drástico de temperatura, que es la interfaz entre la mesósfera y la termósfera, que le vamos a llamar mesopausa. Entonces, a las capas que vayan a ser una interfaz entre dos capas le vamos a agregar la palabra pausa al final. Entonces, al final de la troposfera se va a llamar tropopausa,
El final de la estratosfera se va a llamar estratopausa y el final de la mesósfera se va a llamar mesopausa. Luego viene una capa que se llama termósfera, ¿ya? Que esta capa ya no es una capa pequeña, porque lo que sucede acá es que todo el rato aumenta la temperatura, aumenta la temperatura, por efectos principalmente del movimiento de iones que ahí se produce por la interacción entre la capa magnética, entre el campo electromagnético y el Sol. Entonces acá hay una intercepción de iones, entonces la termósfera también se suele conocer un poco como la ionosfera, que es en donde están los iones en estado activo de la Tierra, en donde hay interacción directa entre la radiación solar, entre los fotones que vienen desde el Sol y las moléculas del aire, que en realidad son muy pocas en ese momento. ¿Ya? Luego, la atmósfera, entonces, la termósfera llega más o menos, empieza más o menos como en los 80 hectopascal, o sea, en los 80 kilómetros de altura, y de ahí hacia arriba, entonces nos pasamos directamente hasta los 500 kilómetros de altura, y ahí ya oficialmente se termina la atmósfera, ¿ya? Pero en realidad acá arriba no hay nada más que iones, no hay moléculas atmosféricas como las conocemos. De hecho, en este lugar, más o menos como a los 80 kilómetros de altura, se produce también otra diferencia que se destacan dos capas en paralelo a todas las capas que conocemos en relación a los cambios de temperatura. Vamos a indicar la existencia de otras dos capas, que va a ser la heterósfera y la homósfera. ¿Qué creen ustedes que significa cada una de ellas? Hola, chiquillas, ¿qué creen ustedes que pasa en la homósfera y en la heterósfera? Bueno, no importa. Bueno, homósfera significa aquella capa en donde está todo mezclado, ¿ya? Donde todas las moléculas están mezcladas en la misma, digamos, en la misma contribución, ¿ya? Entonces, en este caso, va a haber siempre, por ejemplo, un 20% de oxígeno, un 71% de nitrógeno y un 1% de gases traza. Ya digamos, la disposición siempre va a ser la misma en la atmósfera, aunque haya más o menos gases, aunque haya más gases cerca de la superficie y menos gases cercanos digamos, en la capa de la estratosfera, siempre van a estar en la misma contribución, ¿ok? En la heterósfera empieza a pasar que aquellos gases que son más livianos que otros, por ejemplo el nitrógeno, va a empezar a escapar, van a empezar digamos, a perder la contribución que tenían inicialmente. Entonces, por ejemplo, todo lo que nosotros conocemos, la composición que conocemos acá en los niveles superficiales, va a cambiar en esta capa, ¿ya? En esta capa no necesariamente va a haber un 70% de nitrógeno, no necesariamente va a haber un 21% de oxígeno, porque esto va a ir variando con la altura, de tal manera que los gases que son más livianos van a tender a escaparse hacia la exósfera, van a tender a escaparse hacia la exósfera con ciertas velocidades de escape y por lo tanto va a cambiar la composición atmosférica en esta capa y no va a ser, los gases no van a estar dispuestos de manera homogénea. ¿Ya? Entonces, heterósfero viene de heterogéneo y homósfera viene de homogéneo. ¿Ya? Ahí sí. Ya, bacán. Entonces uno dice, oye, pero la atmósfera igual es súper grande, qué lata. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, la buena noticia, chiquilla, es que la ciencia, la meteorología, se limita a identificar solamente aquellos procesos que ocurren en la primera capa de la atmósfera, es decir, en la troposfera, y eso es precisamente lo que nosotros vamos a hacer en este curso. Vamos a identificar todos aquellos procesos atmosféricos, procesos termodinámicos, dinámicos, mecánicos que vayan a ocurrir en la primera capa de la atmósfera, es decir, entre 0 y 10 kilómetros de altura. Ahora, ¿eso significa que va a ser fácil? En realidad, precisamente esta es la capa más complicada de toda la atmósfera, porque después ustedes saben que empiezan a haber menos gases, que los gases empiezan a escapar, etcétera, pasan muchas cosas para arriba, pero la capa más compleja, que es donde precisamente se limita a estar el vapor de agua, es la troposfera, ¿ya?
Pregunta, ¿por qué en la troposfera la temperatura disminuye linealmente? ¿Por qué no aumenta? ¿O por qué el máximo de temperatura está en superficie y no arriba? Que uno diría, oye, pero si la radiación solar viene desde arriba, ¿por qué? Es más, cuando uno va aumentando la altura, va disminuyendo la temperatura. ¿Se les ocurre? Ya, bueno, porque tú crees que en realidad no toda la radiación llega a la superficie, efectivamente, hay un porcentaje de radiación solar que es de vuelta hacia el espacio exterior, ¿ya? Pero en realidad, como yo les comenté el semestre pasado, la radiación solar no es la que calienta la atmósfera, ¿ya? Acuérdense que la radiación solar calienta la Tierra nomás. ¿Qué otro tipo de radiación hay que puede estar calentando más la superficie que el aire? Bueno, la respuesta es que en realidad la radiación terrestre, ¿ya? La radiación terrestre es emitida desde la superficie hacia el espacio exterior y por lo tanto la radiación terrestre va a ser la responsable de calentar la capa que se encuentra más cercana a la Tierra, ¿ya? Entonces el aire que va a estar más cercano a la Tierra va a ser calentado directamente por la radiación terrestre y por lo tanto va a producir que allí haya más temperaturas. La radiación solar en realidad no tiene una interacción directa con la atmósfera, no la calienta de manera directa, así como calienta la Tierra, y en consecuencia no hay, digamos, bueno, la radiación solar calienta solamente la estratosfera, ¿cierto? La estratosfera sí es calentada por la radiación solar, pero luego de eso, la radiación solar lo único que hace es calentar la Tierra. Entonces, luego que calienta la Tierra, la radiación terrestre empieza, o la Tierra empieza a emitir radiación, pero en otro espectro de longitud de onda, empieza a emitir radiación en forma de radiación infrarroja y la Tierra sí interactúa con la radiación infrarroja y en consecuencia el aire que está más cercano a la superficie se calienta. ¿Se calienta por qué? Porque absorbe esta radiación infrarroja, ¿ok? Y bueno, no solo por eso, también se calienta porque ahí, digamos, está más cerca de la superficie y la superficie es la que está caliente. Entonces, el aire superficial no se calienta por la radiación solar, sino que se calienta porque está en contacto con la superficie y está en contacto con la radiación terrestre que se emite, ¿ya? Entonces, tenemos que hay un perfil de disminución de temperatura en la troposfera con la altura, que eso es lo que es la capa que vamos a ver en este caso, ¿ya? Ahora, ¿alguien me puede identificar qué tipo de nube es y qué es lo que sucedió con esta nube? No han seguido mi Instagram. Es un ovni, no, no es un ovni, Yulisa. Es una nube cumulonimbus, ¿ya? Las nubes cumulonimbus son las únicas nubes que son capaces de hacer una nube en toda la capa de la troposfera y cuando llegan al límite de la troposfera, en la tropopausa, no pueden seguir subiendo, entonces empiezan a ir hacia los lados, ¿ya? Entonces, una manera de determinar a través de trazadores atmosféricos, como por ejemplo las nubes, de determinar dónde está la tropopausa es a través de este tipo de nubes. Las nubes de tipo cumulonimbus que han crecido lo suficiente a tal nivel que tocaron el tope de la troposfera se van a tender a ir hacia los lados, ¿ya? Entonces, en esta foto yo puedo identificar fácilmente que ahí está el límite de la troposfera o dicho de otra manera, la tropopausa. ¿Y por qué las nubes no siguen subiendo? Bueno, precisamente porque una vez que uno alcanza la tropopausa, la temperatura empieza a aumentar. Y cuando la temperatura comienza a aumentar en la atmósfera, ocurre algo que nosotros llamamos inversión térmica, ¿ya? ¿Por qué es una inversión? Porque uno está bajando la temperatura y la tasa de disminución se invirtió. Entonces ocurrió una inversión térmica y siempre ocurre una inversión térmica en la tropopausa. Y en consecuencia, la inversión térmica produce que la atmósfera se comporte o comience a ser altamente estable, que es algo que vamos a ver un poco más adelante, el concepto de estabilidad o inestabilidad atmosférica. Entonces, por ahora,
quiero que se queden con el hecho de que la atmósfera en la tropopausa es altamente estable y en consecuencia los movimientos de ascenso de aire, en este caso que producen la formación de esta nube, se limitan a estar en la capa de la tropopausa y en consecuencia todas las nubes siempre van a estar solamente limitadas a la troposfera, ¿ya? No van a haber, es muy extraño que haya nubes estratosféricas, si las hay. Si hay alguna, en casos excepcionales, sí se forman nubes en la estratosfera, tienen otras propiedades y características distintas a las nubes que se forman en la troposfera, que son las que nosotras conocemos, ¿ya? Entonces, creo que por hoy hemos visto demasiado, así que no vamos a dejar la parte de la ecuación de estado para la próxima semana, porque son más ecuaciones y creo que por ahora, si les hago la clase ahora, se les va a fundir el cerebro. Entonces, ¿tienen alguna duda en relación a lo que hemos visto hasta el momento para que profundicemos sobre eso y no veamos materia nueva? Porque si vemos más materia, yo creo que se nos va a fundir el cerebro, ¿cierto? ¿Tienen, por ejemplo, alguna duda en relación a lo que vemos en las cartas sinópticas normales, quizás sobre la presión? Ah, lo que les quería decir es que si quieren estudiar sobre esto, tienen que ir a este libro, que es el Wallace, que es el libro que yo voy a utilizar como guía en esta clase. Entonces, les voy a dejar yo una lectura para que puedan estudiar para el test que les voy a aplicar la próxima semana. Entonces, el Wallace, fíjense que es un libro. Es un libro que se llama precisamente Introducción, o sea, Ciencias Atmosféricas, una guía introductoria. Entonces, la idea de este libro es efectivamente pasar lo básico de las ciencias atmosféricas de una manera didáctica y de una manera, digamos, con ejemplo, etcétera, para que podamos entender. Entonces, este libro tiene varias unidades ya. Por ejemplo, la primera es introducción y guía y vista general. Luego viene el sistema terrestre, que es como, digamos, el sistema climático, componentes del sistema terrestre, los océanos, criósfera, biosfera, todas las cosas que vimos, el ciclo hidrológico, el ciclo del carbono, ¿ya? El clima del pasado, y lo que vamos a empezar a ver nosotros ahora, la atmósfera, la termodinámica de la atmósfera, y vamos a empezar con la otra semana, las leyes, sí, está en el Drive Yarela, y si no está, me avisan, pero sí, sí está. La ley de los gases ideales y todo lo que vamos a ver, digamos, vamos a empezar a ver la próxima semana. Pero por ahora entonces lo que hemos visto hasta el momento está limitado al capítulo 1 y al capítulo 2. Entonces la tarea para la casa es que ustedes lean o traten de entender el capítulo 1 y el capítulo 2, aunque es bastante largo y está en inglés, así que no es necesario que lo lean todo, pero traten de sacar una idea. Ya, por ejemplo, acá habla de la capa de ozono. Este capítulo en realidad no lo lean, el primero porque se van a confundir. Es mucha... Mire, por ejemplo, acá es desde el 1.3 en adelante está digamos, el concepto de masa y presión. Entonces, lean. Les voy a dejar de tarea el 1.3, o sea, para que lo lean y para el test de la próxima semana, que lean el 1.3, porque acá aparece todo lo que vimos hoy día en relación a la relación entre la fuerza de presión y la masa, que es esto de acá. Acá está el ejemplo que vimos hoy. La composición química de la atmósfera, que ya la vimos. Entonces, lean también todo el 1.3. La estructura vertical, que es lo que vimos hoy. Las capas de la atmósfera. El límite de la tropopausa. Y los vientos, no quiero que lo vean. Solo el 1.3 entonces. 1.3, 1.33, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.2, 1.3.3 y 1.3.4. 1.3.4 y ahí estamos. No más que eso. No, vientos no. Vientos no y no. ¿Ya?
El test es la próxima semana, el próximo martes. ¿Ya? Y ahí termina el primer capítulo. Entonces, el primer capítulo, léanse el 1.3.2, 1.3.3 y 1.3.4. Y del segundo capítulo, habla de los componentes del sistema climático, así que en realidad es bien somero, son cosas que no vamos a ver en este curso, así que no, el 1. El capítulo 2 no lo lean. A ver si es que encuentro algo interesante. Bueno, si lo quieren leer, mejor, porque yo, mientras antes aprendan a leer en inglés, mejor. Eso no lo pueden evitar. No pueden evitar que van a tener que en algún momento aprender a leer en inglés al revés y al derecho. Así que nada que hacer con eso. Mientras antes, mejor. No lo pueden evitar. El ciclo del carbono. Y no, eso no es materia de este curso, ¿ya? Si lo quieren leer bien por ustedes, pero no es materia de este curso, ¿ya? Nosotros nos vamos a dedicar entonces a esos capítulos que les di. Sí, es lectura, son cosas que ya vimos en clase, pero que me gustaría que refuercen con el libro, ¿ya? Entonces, y luego lo que vamos a empezar a ver la otra clase es este capítulo que es atmósfera, termodinámica de la atmósfera, la ley del gas ideal. Esto vamos a ver la próxima clase por si lo quieren adelantar, pero no es necesario porque lo vamos a ver en clase, ¿ya? Esto es lo que vamos a empezar a ver la otra semana. Ok, entonces esos son los capítulos que les recomiendo leer para que lleguen mejor preparados para el test. Sin embargo, si asistieron a clases, también van a poder responder correctamente el test, ¿ya? No es algo, no, lo que está ahí en el libro es lo mismo que vimos ahora. ¿Ya? ¿Tienen alguna otra duda entonces, chiquillas? O bueno, ahora creo que llegaron hombres. No. Ah, sí, llegó Miguel Ángel. El test va a ser teórico y en realidad yo los test los hago utilizando Google Forms. Ya, por ejemplo, les voy a mostrar un test que hice alguna vez en otro curso. Entonces, yo los test los hago con Google Forms. Ya ustedes ahí ponen sus datos, el correo, y las respuestas son de este estilo. Puede ser una respuesta escrita o también puede ser una respuesta con opciones. Son test cortos, la idea es que no les tome mucho tiempo y solamente pueden enviar una respuesta por persona. Si mandan dos, yo considero como correcta la primera. Esa va a ser la metodología. Entonces, como les dije, mientras más test tengamos, mejor. Mejor para todos. ¿Tienen alguna otra duda? Por ejemplo, a ver, si es que acabamos, en el Windy, por ejemplo, ustedes pueden ver cosas en altura. Como ustedes ya saben que nosotros vemos cosas en la atmósfera, no solamente en superficie, sino que también en la altura. Acá ustedes ponen en el Windy, acá abajo, tienen la posibilidad de, por ejemplo, ver 500 hectopascales. ¿Ya? Los hectopascales, como ustedes saben, mientras menos hectopascales o mientras menos presión tengamos, más altura hay. Y por lo tanto, nosotros acá en meteorología, en vez de usar altura, empezamos a usar después niveles de presión. Entonces, 500 hectopascales es más o menos 5.500 metros, ¿vale? Entonces, si yo quiero ver, por ejemplo, cómo es el comportamiento de la atmósfera a los 500 hectopascales, me voy a encontrar con algo distinto a lo que hay en superficie. Si se fijan, en la superficie hay una alta presión, pero en los 500 hectopascales hay una circulación, digamos, ondulatoria. Fíjense que hay ondas en la atmósfera aquí. Hay una dorsal, una vaguada, una dorsal, perdón, una dorsal, una vaguada, una dorsal. Así se llaman estas cosas en altura. ¿Ok? Si no tienen más dudas, entonces lo vamos a dejar hasta acá para que no se les funda el cerebro. Y este libro igual es bueno. Este es el que está usando para la figura. Que si quieren pueden leerlo, pero no es obligación. Que no sé si se lo subí. Yo lo conocí hace poco. Se llama Essential of Meteorology. Y también me gusta bastante porque tiene unas figuras muy bonitas. Entonces yo todas las figuras que estoy usando digamos, en la presentación las estoy sacando desde acá. Fíjense. Lo fome de este libro es que no tiene mucho ejercicio. Entonces, es como más materia, pero igual es súper bonito el libro, así que si lo quieren leer, se los voy a subir al Drive.
Ya, ¿no hay más duda entonces? Ya. Vale, chiquillas. Entonces, chiquillas y chiquillos, que tengan una súper buena semana, que les vaya bien en los otros ramos y en todas las otras cosas. Cualquier cosa me escriben un correo y yo voy a subir la clase hoy día en la tarde junto con el PowerPoint que vimos. Y nos vemos la otra semana. Chao, Arlet. Chao, Yulisa. Cuídense, que estén súper bien. Nos vemos.